Capítulo 1. El examen del servicio de damas de la corte. Ha pasado mucho tiempo. Sí, señor, mucho tiempo. Se hizo eco Mao Mao, casi repitiendo las palabras del hombre que tenía delante. Había estado preparando unos medicamentos en su botica del Distrito del Placer cuando apareció Gao Shun, el inductor original de sentimientos confusos. Si me permite la pregunta, señor, ¿qué está pasando? Por lo que ella sabía, Gao Shun ya no era el ayudante de Jinshi, sino que servía al emperador en persona. Se preparó. Seguramente su majestad no tenía algún asunto con ella. No es nada. Se suponía que iba a venir mi hijo. Maldito sea su tonto pellejo. Pero, teniendo en cuenta que hace poco se lesionó de la forma más ridícula posible... Así que Gao Shun había venido en su lugar, reuniéndose con Jinshi por un breve periodo mientras el chico se curaba. Ah, sí, sus heridas eran bastante graves, dijo Mao Mao, recordando los últimos acontecimientos. Había sido un auténtico alboroto en aquel rincón del recinto judicial. Aún podía imaginarse el maltrecho joven. Había sido doloroso solo mirarlo. Sí, estaba hecho polvo, asintió Gao Shun. Me impresiona que sobreviviera. Mi hijo siempre ha sido resistente por lo menos. El comentario podría haber sonado cortante, pero el hijo tonto de Gao Shun, es decir, Basen, había sufrido aquellas heridas mientras cumplía con su deber. Había sacrificado su propia salud y bienestar para salvar a la consorte Li Shu, que se había arrojado por un balcón bajo los efectos de las drogas de la Dama Blanca. Fue una demostración loable, pero aparte de su mano derecha, cada parte de él se había roto, arañado o desgarrado. Mao Mao estaba francamente asombrada de que hubiera mantenido la conciencia. Juró que volvería al trabajo con muletas, así que tuve que retenerlo en casa. Ahora se recupera bajo la atenta mirada de su madre y su hermana mayor. Mao Mao asintió con comprensión mientras abrió un cajón. Tenía que haber té por alguna parte. Gao Shun, sin embargo, dijo: No hace falta que hagas eso, Xiao Mao. ¿Estás seguro, señor? Tengo unos bocadillos de la calle principal que dicen que se acaban a mediodía todos los días. Los había conseguido de las cortesanas, que dijeron que habían estado planeando dárselos a las aprendices hasta que se dieron cuenta de que no tenían suficientes y no quisieron empezar una pelea. Y solo había una Mao Mao, así que no habría peleas por celos. Los bollos consistían en masa cocida al vapor trabajada con azúcar moreno y ñame. Eran conocidos por su delicada dulzura y su rico exterior. Me has convencido, dijo Gao Shun. Podía parecer un soldado severo, pero era un goloso insaciable. Mao Mao preparó té, cogiendo un poco del que había hecho esa mañana y enfriándolo con agua de pozo. Poder servir una bebida fría a un invitado durante la estación calurosa era el colmo del lujo. La madame no dudó en permitir que Gao Shun se sirviera con un vaso de cristal, algo reservado normalmente solo para sus mejores clientes. Por cierto, a Basen le sirvieron algo en un peldaño más abajo en la escala de lujo. Gao Shun empezó con el bollo, con una sonrisa de felicidad en la cara. ¿Para qué iba a estar allí? Desde luego, no había venido solo para charlar. Cuando se dio cuenta de que Mao Mao le estaba mirando, Gao Shun se metió el resto del bocado en la boca y lo regó rápidamente con un poco de té. Si me permites pasar a los negocios, dijo. Mao Mao tuvo inmediatamente un mal presentimiento. Aquí tengo otro bollo, señor. Por favor, sírvase. Le ofreció el que pensaba comerse ella. Le gustaba más el vino que los dulces. Gao Shun era un tipo considerado. Sabía que algún día le devolvería el bollo en forma de alcohol decente. Gao Shun engulló el segundo bollo y se aclaró la garganta. Xiao Mao, ¿tienes intención de convertirte en funcionaria médica? Sabes que eso no es posible. Las mujeres no podían ser médicos de la corte, no bajo las leyes de la nación en su forma actual. Perdóneme, creo que he formulado mal la pregunta. ¿Tienes alguna intención de alcanzar un puesto equivalente al de un funcionario médico? Esta vez, Mao Mao no se apresuró a responder. Un puesto equivalente al de un funcionario médico. En otras palabras, uno en el que tuviera cierto acceso a los medicamentos de la consulta médica. Intentó mantener los labios en una línea neutra y recta, pero no pudo evitar un ligero temblor. Un brillo apareció en los ojos de Gao Shun. También podrías probar nuevos medicamentos. Tenemos gente que se dedica a eso, ya sabes. Mao Mao seguía en silencio, pero sintió que su mejilla empezaba a crisparse y que las comisuras de sus labios comenzaban a levantarse. No cedas, no cedas. Hay una trampa, tiene que haberla.
La idea era demasiado buena para ser cierta, y eso significaba que era una trampa. Por otra parte, era Gao Shun quien había venido a ella con la sugerencia. No habría almuerzos gratis con él, y ella lo sabía. Por no hablar de la tienda, tenía un aprendiz de boticario, es cierto, pero empezaría a chillar si volvía a dejarlo solo. Estaba lejos de estar listo para valerse por sí mismo. Bien, esta es la parte en la que lo rechazo. Gao Shun debió saber que las cosas no iban como él quería, porque atacó primero. ¿Conoces Shao? Por supuesto. ¿En el oeste? ¿Recuerdas al emisario de ese país? Ah, ¿quieres decir Aileen? Ese era su nombre. Mao Mao y Lahan se habían encontrado con ella en su reciente viaje a la capital occidental. Pensar en ella hizo reflexionar a Mao Mao. Era la mujer que les había pedido provisiones o asilo político. Incluso antes de aquel encuentro en el oeste, ella y un primo suyo habían acudido a Li. Por otra parte, Gao Shun solo había hablado de un emisario, tal vez se refería a otra persona. Mao Mao eligió la forma más segura de averiguarlo. ¿Te refieres a las dos que estuvieron en el banquete en el que el maestro Jinshi trabajó tan duro el año pasado, verdad? Probablemente podría haberlos descrito como la pareja problemática que estaban tan ansiosa por ver al espíritu lunar de hace décadas, sin meterse en problemas. La pareja incluía a Aileen, la mujer que había conocido en la capital occidental junto con otra mujer, Ayla. Era tan retorcida como su primo, y se sospechaba que había vendido armas de fuego de última generación al clan Shi. Ambas eran problemas andantes, sin duda. Supongo que sabes que Aileen fue admitida recientemente en el palacio interno como consorte media. Sí, señor. Y si puedo preguntar, ¿estás seguro de que está bien? Su llegada pareció terriblemente precipitada. No estoy del todo seguro. Al ser extranjera, las otras consortes y las mujeres del palacio no están en absoluto bien dispuestas hacia ella, por no mencionar que no trajo ni una sirvienta de Shao. Teniendo en cuenta su posición, parece un compromiso bastante justo, pero también la haría parecer bastante triste. ¿Así es como esto me involucra?, preguntó Mao Mao. Si ocupaba una posición equivalente a la de un oficial médico, podría entrar fácilmente en la retaguardia del palacio. Normalmente, la idea sería que entraras como dama de compañía, pero... La expresión de Gao Shun era de conflicto. Contra todo pronóstico, Mao Mao había sido hasta el año anterior catadora de comida de la consorte emperatriz Gyokuyo. Luego había abandonado ese puesto y regresado al distrito del placer, siguiendo órdenes directas, es cierto, pero que se convirtiera en asistente de otra mujer habría suscitado demasiadas preguntas, por no hablar de que la propia emperatriz Gyokuyo podría haberse enfadado un poco por ello. Con los privilegios de un oficial médico, puedes incluso reunirte con la emperatriz Gyokuyo como asistente. La idea la hizo muy feliz cuando se lo planteamos. Aún no he aceptado, dijo Mao Mao, pero sabía que si la emperatriz Gyokuyo ya estaba de acuerdo. Desde luego, tengo aquí una carta de recomendación de la propia emperatriz. Totalmente imperturbable, Gao Shun le tendió la carta. Era extraño, ella pensó que había visto algo similar antes en alguna parte. Y también tengo una del maestro Jinshi. Gao Shun acercó otra carta. La cara de Mao Mao empezó a crisparse. Y aquí hay una de su majestad. No puedo imaginar por qué su majestad... Mao Mao retrocedió físicamente ante esta última y más suntuosa carta. Gao Shun, con el ceño firmemente fruncido, cerró lentamente los ojos. ¿Recuerdas que una vez te hicimos presentarte al examen de servicio de damas de la corte para que pudieras trabajar en el patio exterior, verdad? Sí, ¿y recuerdas que suspendí miserablemente? Hubo un breve periodo en el que Mao Mao trabajó como subordinada directa de Jinshi. Durante ese tiempo, Gao Shun y él la habían instado a que se convirtiera en una dama de la corte cualificada y le habían enseñado muchos tomos gruesos. Así es, supusimos que aprobarías fácilmente. Sabíamos lo apasionada que eras en tu estudio de las drogas y los venenos y lo fácil que aprendes. Sí, bueno, lamentablemente, me temo que les he defraudado. Mao Mao no era específicamente una persona más inteligente o mejor estudiante que los demás, simplemente le importaban menos algunas cosas que a la mayoría de la gente, y en su lugar desviaba esa atención extra hacia campos en los que estaba interesada. Para que quede claro, Xiao Mao, no es que seas incapaz de aprender cosas que no te interesan, es que te resulta difícil. ¿Sí? Por ejemplo, aprendiste las costumbres del distrito del placer.
no me dieron opción. La madame podía parecer una momia andante, pero aún tenía mucha vitalidad. Mao Mao habría sido disciplinada por no aprender lo que le enseñaron. Y, lo que es peor, no le habrían dado nada de comer. Su padre Loumen había intentado encubrirla, pero su viejo, ya retirado, nunca iba a ganar con la madame. Así que, para sobrevivir, Mao Mao había aprendido las costumbres del barrio del placer, recurriendo a la ayuda de sus hermanas mayores. Muy bien, lo que dices es que puedes aprender algo si te sientes lo suficientemente obligada, un sentimiento que, debo observar, las órdenes directas del maestro Jinshi no parecen haberte inspirado. Mao Mao retrocedió un paso. Gao Shun sostenía 3 cartas, de Jinshi, de la emperatriz Gekuyou y del emperador. Puede que no fuesen comunicados oficiales, pero, no obstante, se sintió observada por 3 de las personas de la nación que menos decían que no. Por las buenas o por las malas, Xiao Mao, necesitamos que pases esa prueba. Para ti es fácil decirlo. Gao Shun abrió de par en par la puerta de la tienda. Un hombre que parecía ser uno de sus subordinados esperaba afuera con un paquete envuelto en tela, que introdujo y desenvolvió para revelar un reluciente montón de granos de plata. Esta vez, dijo Gao Shun, y Mao Mao se dio cuenta de que podía ver a la madame de pie, al fondo, sosteniendo una de sus varas disciplinarias favoritas y mirando con avidez la colina de plata. ¡Atrapada!, pensó Mao Mao. Esta vez vas a pasar la prueba sin peros. Y ese fue el final. La planificación de Gao Shun era una obra de arte. La madame ya había cobrado, la botica sería atendida por el aprendizaje y Mao Mao dispondría de una habitación libre en la casa Verdigris para estudiar. De vez en cuando, el mocoso Chou hacía acto de presencia e interrumpía su trabajo, pero la madame o los criados siempre lo agarraban por el cuello y se lo llevaban a rastras. Era una pena por él, pero estaba interrumpiendo a Mao Mao mientras ella intentaba estudiar. ¿Qué otra cosa podía esperar? En la habitación se quemaba incienso que se suponía que aumentaba la concentración y las dulces notas del Eru y el King sonaban desde la habitación contigua, donde se había elegido a cortesanas que eran músicos especialmente talentosos para manejar los instrumentos. Se suponía que estudiar provocaba antojos dulces, pero a Mao Mao le ofrecieron galletas saladas de arroz y zumo de frutas frío. Habían pensado en todo. ¿Cuánto costaba?, se preguntaba. Costara o no costara, a menudo deseaba echarse una siestecita, pero la madame patrullaba con regularidad, no que echaba por tierra esa idea. Ella misma, que había sido una cortesana de clase alta en su juventud, era más culta que el común de la gente. ¿Ni siquiera puedes recitar uno de estos poemas?, preguntó. Es un examen médico, ¿por qué hay poesía en él?, Mao Mao replicó. En sentido estricto, no se presentaba el examen de oficiales médicos, sino el de damas de la corte que desean trabajar en la oficina médica. Había una serie de cualificaciones necesarias para convertirse en dama de la corte, pero el puesto de dama de la corte especializada en medicina era algo nuevo. En opinión de Mao Mao, si iban a tomarse la molestia de crear una nueva especialidad, deberían haber aprovechado la oportunidad para eliminar la poesía del examen. No tiene nada que ver con la medicina, también hay historia, incluso copiar sutra, se quejó. Conocer la historia cambia a una persona de dentro a afuera, y cuanto mejor sea tu letra, más fácil será leerla. Copiar sutras es una práctica excelente. Supuso que este era el momento en que la madame entraría en razón. Mao Mao deseó que dijera algo como: no te molestes en aprender nada que no vaya a darte dinero, como solía hacer. Quizá era demasiado esperar, dada la cantidad de plata que había en juego esta vez. Los caracteres que la anciana escribía para que Mao Mao los copiara eran preciosos. Puede que ahora su mano fuera como una rama marchita, pero antaño había presumido de uñas brillantes y dedos ágiles como peces deslizándose por el agua. A los hombres les gustaban las mujeres con una letra bonita. A los hombres les gustaban las mujeres guapas. Se había pasado la vida puliéndose en beneficio de los hombres y ahora se dedicaba a dar las mismas lecciones a las damas del barrio del placer. Si había sido tan hermosa, ¿por qué no había elegido otra vida? Tal vez no hubiera habido elección. Mao Mao expresó un pensamiento que a veces se le pasaba por la cabeza. Puedes escribir personajes hermosos y aún así decir cosas horribles con ellos. Pensó que lo siguiente que sentiría serían los nudillos de la madame estrellándose contra su cabeza, pero no pasó nada. Nadie sabe si eres hermosa o sucia por dentro.
dijo la anciana en su lugar. Así que mejor escribe bonito. Luego miró a los ejemplos como diciendo, ahora, manos a la obra. Los caracteres impecables y perfectamente equilibrados parecían una hoja de respuestas para el examen de acceso a la función pública. Sí, de acuerdo, dijo Mao Mao. Sabiendo que la vara le esperaba, se intentaba aflojar. Se arremangó y cogió el pincel. El examen de damas de la corte se realizaba con cierta regularidad, a diferencia del examen para funcionarios. A esta prueba se presentaban exclusivamente mujeres jóvenes, que no servían durante tanto tiempo como los hombres, por lo que había una frecuente rotación de empleados y una constante necesidad de sangre fresca. En su mayoría, las mujeres que aspiraban a convertirse en damas de la corte eran hijas de funcionarios o de ricas familias de comerciantes. Para ellas, el servicio a la corte era un logro del que presumir como posible novia, o bien una forma de encontrar marido. Muy pocas mujeres se presentaban al servicio por pasión al trabajo. Mao Mao había experimentado algunos malos tratos a manos de algunas de las damas de la corte durante su época como asistente de Jinshi, y desde luego no le había parecido que las mujeres se tomaran su trabajo muy en serio. La prueba tuvo lugar en un edificio escolar de la zona norte de la capital. El examen de la función pública, propiamente dicho, se realizaba en otra ciudad, situada en algún lugar al norte de la capital, pero para una prueba que se celebraba con tanta frecuencia como el examen de la función femenina, era mucho más fácil hacer las cosas en la propia capital. Tras 2 semanas estudiando sin parar, Mao Mao llegó al examen descorazonada. Había allí un centenar de personas, lo que no era de extrañar teniendo en cuenta que no solo había aspirantes auxiliares médicos. No había mucho que decir sobre el examen en sí. Terminó en un par de horas y Mao Mao se fue rápidamente a casa. Ya habían comprobado su documentación preliminar y no es que esperara suspender a estas alturas. Casi empezó a preocuparse por haber aprobado gracias a un trato especial. No, si iban a hacer eso por mí, ¿por qué me obligarían a estudiar tanto? Prefería pensar que podía probar por méritos propios. De todos modos, estaba bastante segura de su trabajo. Si algo le iba a hacer tropezar, sería la poesía clásica y la copia de Sutra, materias en las que no tenía ningún interés. Francamente, si se había equivocado en algo más, deseaba que se lo hicieran saber, porque el examen de asistente médico había consistido en conocimientos elementales sobre drogas y medicinas. Mao Mao podría haber contestado 10 veces más preguntas de las que le habían hecho en el tiempo que le habían dado para el examen. Después de apurar las respuestas, Mao Mao no había tenido nada que hacer, así que pensó en volver a casa andando, y lo habría hecho si no hubiera oído aquella voz imbécil. ¿Qué? ¿Cómo que no puedo hacer el examen? Había una especie de discusión frente al centro de pruebas entre el funcionario encargado del examen y alguien que parecía un examinado, pero había algo extraño en este examinado en particular. Iban vestidos con ropa de mujer, pero físicamente era bastante corpulento. Claro que había mujeres altas, pero esta persona también tenía una voz grave, una que Mao Mao reconoció. Creo que no es la primera vez que veo algo así, pensó. Deseaba poder ignorar el mal presentimiento que tenía, pero era incapaz de descartar la extraña escena. ¿Por qué, señor? ¿Por qué no me deja entrar?, preguntó la mujer, cuidando de hablar con impecable educación. Su rostro estaba oculto con un paño, y en ese momento, las sospechas de Mao Mao se convirtieron en certeza. Lo cierto es que la persona tenía aspecto de mujer. Si solo se le miraba a la cara, tenía unos rasgos faciales atractivos, equilibrados y delicados, por no hablar de su excelente maquillaje, pero la persona hablaba claramente en falsete, y la forma en que se retorcía era particularmente poco atractiva. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Mao Mao. Podría haber ignorado toda la situación, pero se sentía mal por el funcionario atrapado en medio. Era un hombre bastante agradable. Si Mao Mao hubiera estado en su lugar, habría llamado inmediatamente a seguridad. ¡Kokujou! La mujer era en realidad un hombre que Mao Mao había conocido en un barco que regresaba de la capital occidental. Tenía cicatrices de viruela en media cara, que era para lo que servía la tela. Era médico, pero por desgracia, las cicatrices le impedían conseguir un trabajo decente. Por otro lado, su personalidad idiota no podía atribuirse a la desgracia. ¡Oh, Mao Mao! Hacía tiempo que no te veía. Escucha, no te lo vas a creer. Este hombre mezquino no me deja hacer el examen. Le guiñó el ojo con el único que tenía visible, como diciéndole, sígueme el juego. Ella deseaba que no hiciera eso. Era espeluznante. No importaba si quería seguirle el juego. El examen ya ha terminado. ¿Qué? ¡Estás de broma!, chilló, llevándose las manos a las mejillas teatralmente. Muy útil. El pobre solo está haciendo su trabajo. Vamos, dijo Mao Mao y arrastró a Kokujou fuera del centro de pruebas.
Es espantoso dejarse llevar por el flujo de los acontecimientos. Por ejemplo, lo anterior condujo inmediatamente, inexorablemente, a que Mao Mao almorzara con un bicho raro vestido de mujer. Ella deseaba que se cambiara, pero por desgracia no había traído otra ropa. Según informó a Mao Mao, había tomado prestado el traje de la mujer del jefe de la aldea donde vivía, lo que hizo que Mao Mao también dudara de ella. Y yo que por fin pensaba que había encontrado mi nuevo trabajo. Así que el próximo examen no es hasta dentro de 2 meses, ¿eh? No importa, no puedes presentarte, no estás cualificado. Aunque si quieres castrarte, estaré encantada de ayudarte. ¡Oh, por favor, no hagas eso!, dijo Kokuyo encogiéndose y retorciéndose de nuevo. ¡Qué espeluznante! De todas formas, creía que estabas ayudando al viejo. ¿Qué ha pasado? Lo último que Mao Mao sabía era que Kokuyo había estado ayudando a un viejo médico en un pueblo vecino. Parecía que se llevaban bien, aunque el viejo era un poco raro. El abuelo no se encuentra muy bien últimamente. Dice que cree que se retirará pronto de la medicina y que debería buscarme otro sitio mientras pueda. La expresión de Mao Mao era de conflicto, pues intuía por qué el viejo médico podía sentirse débil. Fue entonces cuando me enteré de esta nueva oportunidad de ser ayudante en la consulta médica. Bueno, la próxima vez comprueba los requisitos. En realidad, probablemente lo había hecho. Por eso se había presentado vestido de mujer. Aún así, ella deseaba que hiciera algo al respecto. La verdad es que tiene un aspecto bastante atractivo y atraía las miradas de algunos de los hombres de alrededor. Además, su rostro semioculto le daba un aire misterioso. Sin embargo, si hubieran oído su voz, les habría quitado el aliento. Mao Mao estaba comiendo un bollo pequeño y ligero, mientras Kokuyo come unas bolas de masa al vapor. El abuelo dijo que me daría la casa si quería quedarme en el pueblo, comentó Kokuyo. También hay muchas hierbas medicinales por allí. Así que tú le sustituyes. Me parece bien. ¿Cuál es el problema?, preguntó Mao Mao. No es tan sencillo. El abuelo era un antiguo oficial médico, ¿verdad? La gente venía de muy lejos a verle porque tenía esa autoridad. No creo que la gente venga de lejos para ver un tipo que aparece por casualidad y se hace cargo del lugar. Eso era cierto. Puede que Kokuyo se hubiera ganado cierta confianza de la gente de la propia aldea, pero un asentamiento tan pequeño no daría trabajo suficiente para llevar comida a la mesa. Si reunía y vendía suficientes hierbas y brebajes medicinales, apenas podría sobrevivir. En ese momento, Mao Mao levantó el dedo índice. Estos problemas se resuelven entre sí. Dime, ¿te interesaría venir al Distrito del Placer unas cuantas veces al mes? Kokuyo solo tuvo que pensarlo un momento. Si me pagas los gastos de viaje, claro, y sería estupendo poder comer algo. Tenemos tanto arroz que podemos permitirnos vender un poco, así que no creo que eso sea un problema. Tenían el arroz y el trigo que habían ganado tras los sucesos del pueblo del curandero, y ahora también tenían batatas, tantas que estaban pensando en guisarlas y confitarlas. Mao Mao continuó. Tu misión será enseñar conocimientos medicinales y de hierbas al aprendiz de boticario de allí y seguir suministrando las hierbas que hemos comprado en el pasado. También quiero que prepares las medicinas que el aprendiz no pueda hacer, aunque él y nuestra propietaria, la madame, tendrán que examinar todo lo que prepares. Era lo justo cuando le estaba pidiendo a un extraño de origen desconocido que hiciera el trabajo. El aprendiz de boticario puede encargarse de la tienda, así que ni siquiera tendrás que hablar con los clientes. ¡Oh, pero si soy un gran vendedor!, dijo Kokuyo, retorciéndose de nuevo, teniendo en cuenta que no había podido encontrar trabajo precisamente porque su aspecto impedía que los clientes quisieran hablar con él. Mao Mao prefirió ignorarlo. ¿Qué te parece este sueldo? Mao Mao levantó un dedo. Combinado con su trabajo en el pueblo sería suficiente para comer, incluso si estaba en el lado bajo de la compensación de un boticario. ¿Qué tal esto?, dijo Kokuyo, levantando un par de dedos más de Mao Mao. Entonces ambos estallaron en carcajadas. Mao Mao, sin embargo, también le fulminó con la mirada. Para alguien que se comportaba como un idiota, seguro que tenía un agudo sentido del mercado. Así que acabó debatiendo con él todas las sutilezas del presupuesto. Al menos se comió un bollo mientras lo hacía.